Bueno, algo súper interesante que tienen los vectores es que hay muchas cosas que se amplifican o se ven de varias maneras debido a que pues obviamente no solamente tienen una magnitud sino también una dirección o pues digamos si lo vemos ya desde un término más matemático es porque tienen son un arreglo de números, ¿listo? Entonces ahí las cosas cambian. Estamos viendo qué son los productos, ya vemos que es un producto escalar entre vectores y ahora vamos a pasar a ver qué es el producto vectorial, ¿listo? ¿Cómo yo veo el producto vectorial? Entonces, yo les voy a poner el ejemplo de R cruz F, que es una magnitud que usamos mucho en física, en ingeniería, y vamos a verla aplicada acá. Pero ¿cómo yo veo el producto vectorial? O sea, ¿cómo se ve el producto vectorial? Ya vimos que el producto escalar tiene que ver con el aporte de un vector al crecimiento del otro. Aquí yo el producto vectorial lo veo como el aporte de un vector a la rotación del otro. Entonces quiero que se imaginen este vector acá. Este es el vector R. Y vamos a ponerlo ahí en verdecito. El vector F. Listo, entonces el producto vectorial representa qué tan útil o qué tan bueno es el vector F, ojo porque aquí sí hay orden, qué tan bueno es el vector F para rotar el vector R, ¿listo? Como para hacer que él se mueva en una dirección. Entonces, miren que ahora el ángulo entre los dos está acá y ahora tenemos que ver es con el seno del ángulo. O sea, el vector R cruz F en magnitud viene a estar dado por R por F por el seno del ángulo. Esa es la magnitud del producto vectorial. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué me dice la magnitud? O sea, ¿es un vector? Sí, sí es un vector. Si lo entendemos como yo les estoy diciendo, pues obviamente va a haber dos direcciones de rotación. Una va a ser que F lo rote para este lado y otra va a ser que F lo rote para este lado. En este caso F lo rota en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Eso lo podemos notar así, ¿listo? Como un vector que sale del plano que estamos viendo acá y quiere decir que es un vector positivo, ¿listo? O sea, vamos a ver si puedo poner mi mano acá, a ver, eso. Entonces, no, es difícil mostrarles acá. Imagínense su mano apuntando con un dedo acá y su otro dedo acá y por aquí está el pulgar. ¿Listo? Entonces, este sería R, este sería la componente de F que estamos mirando y este sería el vector respuesta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Miramos que la rotación de F aporta en sentido antihorario a las manecillas en el sentido contrario a las manecillas del reloj, lo que hace que el vector solución vaya saliendo. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, qué pasa si es negativo. Entonces pintemos, digamos, el vector R acá. Pintemos el vector R acá. Pintemos el vector F acá. Listo, bien lindo. F. Miren el ángulo entre los dos vectores acá. Y ahora esta componente, que es la perpendicular, que es la que hace rotar a R, hace que gire en el sentido de las manecillas del reloj. O sea, el producto R cruz F va en sentido que entra del plano. ¿Listo? Así se nota.
así o con una cruz. Ustedes deciden cuál es mejor para ustedes. O sea que hago rotar R en términos de F y eso lo que hace es generar un vector que va entrando al plano. ¿Listo? Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es el efecto de esta rotación? O sea, ¿qué implica esta rotación o qué significa esta rotación? Pues la explicación para esta rotación la encontramos a partir de un área. Entonces quiero que se imaginen el vector R acá. Estoy usando R como rojo, ¿no? Entonces quiero que se imaginen el vector R acá. ¿Listo? R. Vamos a pintar el vector F acá. Y el efecto de este producto, o sea, de este intento de rotar F con R, se va a ver evidenciado en el área. Entonces, lo que va a pasar es que aquí formo un paralelogramo. Eso es lo que va a pasar. Si ustedes miran, cuando sacamos la magnitud F, R cruz F, dio R por F por el seno del ángulo. Eso no es más que el área de este paralelogramo que está acá. El área de este paralelogramo es R cruz F. Y la dirección, en este caso, dijimos que era negativa, la da R cruz F. ¿Listo? Entonces R cruz F es un vector que tiene dirección. ¿Vale? Esto nos muestra que las superficies pueden tener una cantidad vectorial. O sea, superficie no es necesariamente una cantidad escalar, es un vector. Y aquí es donde sale una magnitud importante para las superficies, que es el vector normal a la superficie. O sea, no es lo mismo que tú tengas esta hojita de papel apuntando en esta dirección a que la tengas apuntando en esta dirección. ¿Listo? Entonces la superficie se vuelve un vector. De ahora en adelante, cuando tú veas un área, observa y verás que el área es un vector, porque está apuntando en una dirección. Las caras del área apuntan en una dirección. Y eso lo saca el producto vectorial, aunque pues ya lo entendían antes, pero el producto vectorial como que lo reafirma que esto es un vector. Ahora miremos dos particularidades del producto vectorial, cómo se hace por componentes y listo, entendemos producto escalar y vectorial. Entonces, dos cosas. ¿Qué pasa si los vectores son paralelos? Si los vectores son paralelos, pues F, en este caso, bueno, podemos usar A y B, ¿no? Pero estoy usando magnitudes físicas. F, en este caso, pues no aporta a que R rote o forme un área, entonces por lo tanto el producto vectorial es 0. Ahora, ¿qué pasa si son perpendiculares? Si son perpendiculares, F aporta completamente a R. Entonces, en este caso, el producto vectorial es, en magnitud, el producto de las dos magnitudes. ¿Listo? Esto es algo tremendo, porque con esto se sacan conceptos de ortogonalidad en matemáticas y también en física, pero específicamente en matemáticas hacemos ortogonalidad con esos productos vectoriales y escalares. ¿Listo? Por componentes. Por componentes tú podrías pues colocar el vector f como fx y más fyj más fzk
¿Listo? Y el vector R pues puede ser X en Y más Y en J más Z en K. Y pues si hago el producto de R cruz F, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar este con todos y saber cómo se operan los, los vectores unitarios. ¿Listo? Entonces, los vectores unitarios se operan de la siguiente forma. Y cruz J da K, y pues no voy a poner a hacer el detalle, pero tú lo puedes hacer. Si pongo K acá y muevo Y acá, entonces K cruz I da J, K, J cruz K da I, y así sucesivamente. Si van cíclicos es positivo. Una particularidad que tiene el producto vectorial es que R cruz F no es lo mismo que F cruz R. Es el opuesto, el inverso. ¿Listo? O sea, eso se entiende muy fácil con la superficie. Miren que R cruz F hace que F gire a R en sentido horario. O sea, por eso la superficie la pinté acá. Pero miren que acá tengo R cruz. ¿Qué pasa si yo hago F cruz R? Si yo hago F cruz R, F lo roto en sentido horario. Entonces es el opuesto. ¿Sí ven? Por eso es el opuesto acá. Si yo lo hago por componentes y hago todo esto, yo lo que voy a encontrar es que R cruz F se puede escribir como YFZ menos ZFY en I. Miren que todas son componentes de otra dirección ahí. ZFX menos XFZ en J más XFY menos YFX en K. ¿Listo? Esa es la expresión por componentes del producto cruz. Una forma más sencilla, pues para los que ya manejan un poco el concepto de matrices y determinante de una matriz, es que este producto se puede poner en términos de una matriz, del determinante de una matriz, donde pongo los vectores unitarios y abajo las componentes de los vectores. ¿Listo? Si no sabes hacer el determinante de una matriz, pues este determinante es igual a esto que está acá. ¿Bien? Pero yo recomendaría que revisaras qué es el determinante de una matriz. No es algo muy complejo, no es algo muy difícil y te va a ayudar mucho a usar en vectores matrices. Es muy útil, muy útil, muy útil. ¿Sí? Es más, no solamente es útil para vectores, es útil para muchas cosas. Si vas a hacer un reporte en Excel, saber matrices es excelente. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? ¿O qué aprendimos en estos dos últimos videos? Vimos producto escalar. Entonces recuerden que el producto escalar es como aporte al crecimiento. Podemos verlo así. Y vimos producto vectorial, que el producto vectorial es aporte a rotación. Y el producto vectorial genera un área o un vector. ¿Listo? Vimos cómo ponerlos en componentes, vimos cómo hacerlo gráficamente. Y de esta forma nos podemos hacer una muy buena idea de cómo hacer productos escalares y vectoriales en física. Entonces, cuando vayamos más adelante y yo ponga un producto vectorial o ponga un producto escalar, pues lo que espero es que esto haya quedado claro para que pues no tengamos inconvenientes. Sin embargo, pues obviamente eso es lo chévere que tienen los videos en YouTube, y es que cada vez que lo necesites vuelves a verlo. Entonces, más adelante, si necesitas volver a repasar esta información, repásala. Si tienes preguntas, con mucho gusto, comentarios, todos los que quieran, ya saben que me encuentran en mis redes sociales con el mismo nombre, así que cualquier cosa estoy a su servicio. Nos vemos la próxima vez y que les vaya muy bien. Vamos a comenzar a hablar de fuerzas y de movimiento, ¿vale? Nos vemos. Hasta luego.